Christopher, and I'm joined by Wendy, and we are both public health nutritionists with Live Healthy and New York Common Pantry, and where we aim to teach you tips and tricks to make a healthy meal at home. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Wendy, conmigo el día de hoy está Christopher, ambos somos nutricionistas de salud pública con el New York Common Pantry y el programa Live Healthy, y por medio de los programas SNAP le traemos trucos, ideas, recetas fáciles de hacer y por supuesto asequibles. Wendy, and for today we're continuing our salad theme of the month. This is our second recipe club of the month, and today we're showing you a tofu salad, which the ingredients involve peppers, cucumbers, onions, and garbanzo beans. Muy bien, Christopher. La receta de hoy, seguimos celebrando mayo, el mes de la ensalada. Y como hablamos anteriormente, las ensaladas no tienen que ser aburridas, ni nada más lechuga. Así que el día de hoy les traemos una receta un poquito diferente. La proteína de nuestra ensalada del día de hoy va a ser el tofu. Una proteína bastante saludable y por supuesto asequible, más asequible diría yo que últimamente, ¿verdad? Lo que es el pollo y la carne, así que la receta está bastante interesante. Aparte de eso tenemos garbanzos, también nos va a ofrecer un poco más de proteína, también los pimientos rojos o chiles dulces como les digo yo, así que la receta va a estar colorida también, así que significa que va a estar llena de antioxidantes. That's a great point. Today's main protein source is our tofu. And compared to the average protein source of chicken, it's cheaper and it contains about the same nutrient concentration without the added fats. Exactamente, esas grasas saturadas que siempre estamos hablando, que las debemos minimizar o hacerlas un poquito menos, porque sí, nuestro cuerpo la necesita, pero en cantidades poquitas, pequeñas cantidades. Y el tofu es bastante barato también, ¿verdad? Un bloque más o menos va a costar por lo menos por ahí $2, dependiendo la textura que la estemos buscando. Yeah, the protein is very affordable. A block of about 14 ounces is $2.25 and gives you about 3 servings compared to that of chicken breast, which is about $5 or $7. You don't get as much of the quantity. Claro, por supuesto, y los beneficios, algunos de tantos que tiene, la verdad, lo que es el tofu es una proteína completa, lo que significa que tiene los 9 aminoácidos que necesitamos, una de las pocas, diría yo, proteínas provenientes de nuestras plantas que nos va a ofrecer esto comparado con lo que sería una proteína, ¿verdad?, por lo menos del pollo. That's a great point. Our tofu is a full protein. You may ask yourself, what does that mean? Our tofu contains all the 9 essential amino acids, which means your body doesn't make them, and you need to find them in your meals. Exacto, y por supuesto es baja en sodio, el tofu es bajo en sodio o absolutamente no tiene nada de sodio en algunos casos, depende, pero también la textura es diferente, tenemos diferentes clases de tofu, cocinar, por ejemplo, si queremos hacer una sopita, si lo queremos hacer en lo que sería, ¿verdad?, una batida, podemos utilizar el tofu, que es un poquito más suave, lo que significa que tiene más contenido de agua. So tofu is very versatile, depending on the texture you do buy. If you want it for soups, you aim to buy the ones that's labeled as silky. But if you want more of a tough texture for salads, you want firm or extra firm like today's tofu, which gives you the liberty to cut it into cubes. And it also has like a spongy texture in which you just squeeze it and it absorbs anything that's being cooked with it. Exactamente. Así que el día de hoy, el tofu que vamos a preparar el día de hoy va a ser asado. Así que por eso es también, ¿verdad?, que lo hemos comprado el de nosotros, que esté firmemente, ¿verdad?, que esté más firme, lo que se puede decir. Si se pueden imaginar, lo que queremos explicarles lo del tofu es que si se imaginan un pedazo de queso, ¿verdad?, un pedazo de queso que tiene muchos hoyitos. Entonces, entre estos hoyitos, ahora mismo lo que hay, esto siendo el tofu, es agua, ¿verdad? Porque el agua es lo que el tofu absorbió como si fuera una esponja, lo que explicaba Christopher. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a exprimir toda esa agua para que esos hoyitos que están ahora mismo llenos de agua, donde no hay ningún espacio, ¿verdad?, donde poner absolutamente nada, hagamos espacio para poner lo que va a ser nuestra marinada. So we're going to commence with squeezing our tofu. First, we want to lay the packaging flat on the floor, well, on the cutting board, I should say. As we always say, we want a flat surface. Placing your hands in the bear paw technique that we always teach, cutting the back horizontally, exposing the tofu. There we go. Okay, lo primero que queremos hacer, por supuesto, ir al supermercado, comprar, ¿verdad?, nuestro tofu. En nuestro caso lo vamos a asar, así que el de nosotros está bastante, ¿verdad?, duro. Y entonces lo que vamos a hacer, ahora cortamos ahora mismo lo que es el envase, ¿verdad?, lo que la bolsita en que vino. Ahí lo cortamos, por supuesto, cuidándose sus manos como siempre, con también lo que nosotros siempre explicamos por acá, cómo picar, ¿verdad?, nuestros ingredientes.
y así se ve un bloque de lo que es tofu. ¿Sabían ustedes que el tofu se hace igualmente o casi el mismo sistema, Christopher, como hacen el queso? As you can see, the tofu has a similar shape and texture as cheese. That's because it's fermented the same manner, using those healthy microbials, but with the soybean instead of the lactose. Claro, interesante, ¿no? Vamos a utilizar, ¿verdad? Ya lo quitamos del envase, ahora lo que vamos a hacer es que lo queremos secar bien secadito, lo más que se pueda. En este caso, como el de nosotros casi no tiene líquido, ¿verdad? Pero sí hay una marinada, nuestra marinada vaya por allá. Así que lo próximo que vamos a hacer es, ¿verdad? Lo que es el exceso de agua. So the next thing we're gonna liberate that excess water by squeezing our tofu. You could use your hands if they're large enough with gloves. But if you have a bowl about the same shape or size of the tofu, just place it on top and slowly squeeze because you don't want to get all those liquids all around your kitchen. Claro, mucho cuidado con esta parte textura y no queremos eso, lo queremos el día de hoy, ¿verdad? Lo vamos a hacer asadito y lo queremos picar en bloquecitos. Así que tiene que mantener su textura para que toda la marinada se absorba y lo podemos, ¿verdad? El exceso de líquido que hay, de agua que hay. Okay. As you can see, the little residue of the liquids that were squeezed out are in the napkin that we placed on the plate. And now it's very prepped for cutting. Ok, muy bien. Ya vamos a picar nuestro tofu, ¿verdad? Nuestra proteína del día de hoy. Todos, Christopher, cuida, por supuesto, utilizando la misma, ¿verdad? El mismo sistema de cuidar sus dedos para que no se vayan a cortar. Nada. De esta manera vamos a utilizar el día de hoy para asar nuestro tofu, pero realmente la pueden utilizar ustedes. Van a hacer un pollito, unas pechuguitas de pollo, utilizar para eso. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner nuestro aceite de oliva. And as I'm cutting the tofu using the similar technique of the bear paw, Wendy will be making our marinade for the tofu. Ok, y esta es una alternativa buenísima. Aquí lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos ajo en polvo, sin sal, por supuesto, agregado. También tenemos lo que son chile en polvo. Tenemos un poco de mira también. Y lo queremos colocar, no importa, pueden poner el polvo primero o segundo, como ustedes lo deseen. Le voy a agregar un poquito más. Vamos a ver. Okay. Our marinade, it's very simple and it's using condiments that are all around the house. Condiments that include dry peppers. Claro, de esta forma también ustedes cuando vayan ¿verdad? Ustedes al supermercado o al restaurante van a ver que el tofu realmente le echan la marinada, sería una salsa de soya. Simplemente les recomiendo que sea en sodio si la van a utilizar, pero es buenísima a lo que sería la salsa de soya. Yes, a tofu that pairs well with soy. To eliminate that excess salt in your diet. And it's also a great tool to leave it marinating overnight. It doesn't have to be as you cook. Exacto. Entonces vamos a agregar ahora lo que es el juguito de limón. Okay. Y el juguito de limón lo que nos va a hacer que nos va a dar ese agridulce que siempre andamos buscando en nuestra marinada. Yo diría también que eso aparte de utilizar también como aderezo para la ensalada. And our next ingredient on that marinade was a lime juice. And it also our tofu is high in iron. To help us absorb all. It's also a great way to utilize your salads. Exactamente. Esta receta, ¿verdad? Y rapidita. Yo creo que lo más que se va a dar un poquito va a ser que tenemos que dejar el tofu que se absorba toda la marinada por media horita más o menos y después comenzamos a cocinar. Ese es el proceso. Lo único que vamos a cocinar, ¿verdad? El día de hoy va a ser el tofu, lo queremos asar, diría de 3 a 4 minutitos, por ahí depende su estufa, pero no es un proceso largo. So our recipe is fairly simple. The only thing that needs cooking, it's the tofu. However, you could consume the tofu as is. It replicates the texture of cheese and sometimes even the flavor. Claro, ¿verdad? Así que comencemos entonces ahora, Christopher. Lo que vamos a hacer, ya tengo la marinada hecha por acá, si la vean por allá, tiene el colorcito también, que lo que estamos haciendo, por supuesto, darle el color, aparte del color, el sabor, y sin utilizar, ¿verdad? Todo lo que son la sal, no estamos utilizando absolutamente nada de sal. Okay.
Wow. Muy bien. Y esta es una parte que podrían dejar que los niños les ayuden si así lo desean. This is a great portion of the recipes. It's easy to bring the family as the tofu is already cut. You can have the kids placing the tofu chunks in the marinade. Ok, eso es lo que estamos haciendo. Y otra vez les quería explicar. Si no les gusta el tofu, les recomiendo que lo traten. A mí no me gustaba. Tiene una textura y a veces uno piensa que no va a saber absolutamente nada porque en realidad no sabe a nada. Pero cuando comenzamos a condimentarlo a nuestro estilo, le vamos a dar, ¿verdad? Todo ese saborcito riquísimo que le daríamos lo que sería también a un pollo. No hay ningún problema. Entonces así se va a ver nuestro tofu. And as the tofu is being prepped, we're going into our next ingredient, which is the parsley. This is a very universal ingredient. It's good for dressings. It's good for added flavors and even color. And as always, I like folding my parsley so it could be easier to cook, laying it flat on my cutting board, and utilizing my cutting techniques. Again, the beer paw. Ok, vamos utilizando nuestras técnicas otra vez, ¿verdad? De cortar y a lo que Christopher está por allá picando, yo estoy ayudando de este lado. De nuestro tofu, ¿verdad? Realmente lo queremos dejar media hora. En nuestro caso no tenemos media hora sin estas recetas, así que lo vamos a hacer inmediatamente, pero sí les recomiendo, lo pueden dejar, diría yo, hasta de un día para otro. Lo pueden dejar condimentado en su marinada y lo pueden dejar al otro día y ya al otro día va a estar riquísimo. Los sabores se van a unir y van a ver qué riquísimo sabe esto. Vamos a comenzar. So ideally, we will leave our tofu in the marinade about half an hour or so, or even overnight. The flavors will infuse the tofu even better. Well, since we don't have the luxury of time, we're going to do it for a few minutes. Exacto, ¿verdad? Y otra cosa que les queríamos explicar, el día de hoy vamos a utilizar bastantes otros ingredientes como lo que serían los garbanzos. Los garbanzos, esta receta nada más necesitamos la mitad de una tacita, tenemos por acá más o menos 8 onzas, así que las otras 4 onzas vamos a hacer una merienda saludable. Lo vamos a tostar, sí, lo vamos a tostar sin ninguna clase de azúcar ni nada, lo vamos a tostar, le vamos a sacar el saborcito a nuestros garbanzos y los podemos comer como si fuera unas palomitas de maíz. As you can see, another ingredient in our recipe is the garbanzo. We need only about half a cup, but we have a full cup here. So we're going to use half of the cup in the skillet so we can give it some texture, almost as popcorn texture, little crunchiness. And the other half will be added to the salad as is. And similar to the tofu, this is another protein source with the added fiber. Exacto, esta receta está llena, repleta, diría yo, de proteína. Y es una alternativa buenísima, como mencionamos, a esos días que no queremos comer carne. So a lot of people think that if I choose a salad, I'm sacrificing protein. But on the contrary, this recipe contains about 22 grams of protein per serving, which is more than enough that you need per meal. Exacto, vamos a dejarlo ahí que se cuece nuestro tofu, ¿verdad? Y vamos a seguir entonces picando, pues, y vamos a seguir poniendo nuestro recipiente por ahí al lado. Lo próximo que vamos a picar va a ser nuestro pimiento o chile rojo. Y como saben, el chile rojo, pimiento rojo está lleno de antioxidantes, de vitamina C, que nos van a ayudar ¿verdad? A que nos beneficie al sistema inmunológico. Así que una de las razones que esta receta es refrescante, diría yo, es también, por supuesto, saludable y casi no tiene calorías, bastante en calorías. So our next ingredient is our red bell peppers, or commonly known as the sweet pepper, because they're not as spicy or spicy at all compared to others. And our pepper is going to provide us with that vitamin A, which is great for your eyes. It's also a great source of water. This recipe is very refreshing. Most of the ingredients contain about 90% water. So you'll feel refreshed and... Claro, y no boten absolutamente nada, como pueden ver por acá, nuestros limones, porque lo escribimos anteriormente, lo sacamos un poquito, pueden utilizarlo para hacerse una agüita refrescante con menta, esa menta, ¿verdad? Que fue parte de nuestro farm share, ¿verdad? Hace 2 semanitas. Así que una receta refrescante. Y también tenemos, ¿verdad? Nos vamos a refrescar y nos vamos a hidratar con lo que es un poquito de limón por acá. As you remember from the earlier ingredients, we have the lime juice. The lemon juice, I should say, and the rest of the lemon is based on the water, along with the mint from our farm share distribution that occurred 2 weeks ago. And we're having a nice, refreshing jug of water as we go. Claro, y si fueron parte también de nuestro farm share, le dimos maíz, fue verdad, fue el maíz también parte de eso. El maíz, otra idea,
El maíz lo podrían también, ¿verdad? Asar aquí al ladito como si estuvieran haciendo barbacoa en el verano, ya que viene el verano por ahí, ¿verdad? Y pueden hacer una barbacoa, no tienen que meterse a la cocina y horas a preparar una comida. Get into the summer months and to like to grill even barbecue. So when you're ready to barbecue, I'm sure you see some corn. This is a great way to also get that corn barbecue flavor without the smoke being outdoors. You throw it in the skillet along with the tofu and even the garbanzo. Ay, eso huele riquísimo. Quisiera que estuvieran aquí en nuestra cocina. Huele riquísimo. Ya los sabores están, ya se están absorbiendo. Como les he mencionado, el tofu es una esponja. Realmente es una esponja y está absorbiendo, ¿verdad? Todas estas mezclas, todas estas especias que acabamos de mezclar. Así que va a ser una receta riquísima. Otra cosa que les queríamos mencionar como truco, como si damos aquí los trucos en el club de recetas con Snapper, ¿verdad? Les queremos mencionar que esta receta dejamos que el tofu se fríe y lo que podemos hacer también, ¿verdad? Si queremos preparar la comida para la semana, para ahorrar un dinerito, para mantenernos saludables y comer más en casita, pero podríamos poner, ¿verdad? En porciones en una bolsita. Y así pudiéramos llevarnos la comida, o si vienen en la tarde cansaditos de trabajo, de la escuela, también pudiesen, ¿verdad? Utilizarlo como una cena. As you mentioned, tofu is very versatile. It could be eaten at any temperature. So once you cook it, just put in we like to recommend a glass container. Keep it in the fridge for about a week. You can partition it, take it to work for lunch or even school. Or those that don't like to cook too much. But with our tips and tricks, we'll help you get easy into the kitchen. It's a great recipe to partition those nice to-go meals. Claro, y si quieren ahorrarse un poquito más de más tiempo, diría yo, ¿verdad? Podemos picar todos nuestros ingredientes, tenerlos picaditos ya y tenerlos a la manito y nada más venir a casita si no hicimos ya la receta, ¿verdad? Y mezclar todos nuestros ingredientes y ahorrarnos de esta manera también tiempo. That's another way to meal prep. You could pre-chop everything and mix them as you go. Like if you get home from work, you don't really want to get too invested in the kitchen. Just get all the ingredients directly pre-chopped and mix them together. Exacto. Y otro truquito que les queríamos dar aquí en el club de recetas, como siempre, con el tofu pueden hacer maravillas. Pueden hacer también, yo he hecho lo que es chorizo. He hecho chorizo en mi casa con tofu, de verdad. Para este caso, ustedes lo quieren hacer pedacitos como si fuera un queso, ¿verdad? Como el queso feta, lo quieren hacer así en pedacitos, entonces lo ponen en su manito y lo desmoronan. Y de esa manera le ponen todas las especies que le acabo de poner yo a mi marinada, la mezcla y lo cocinan como si fuera un chorizo. Y de ahí pueden hacer unas riquísimas tostadas, como nos gustan aquí en Club de Recetas. Pueden utilizarlo también si quieren hacer una pasta. Lo pueden utilizar como si fuera una carne molida. Wendy's are demonstrating how versatile the tofu is. She mentioned that she was able to replicate chorizo, which is made out of pork, but made with the tofu. She gave it the same shape, and the same marinade that she was doing, and the consistency of the tofu. Exacto, y quería mencionarles muchas de esas comidas que son vegetarianas, que la venden ya hecha, ¿verdad? Como serían por ejemplo, las páridas, ¿verdad? Normalmente lo que utilizan a veces como base es la soya, pero realmente también le ponen bastante sal. Y la sal es para preservarlo y para que lo tenga ese sabor más o menos a carne. Pero ustedes en casita pueden hacer lo mismo. Pueden utilizar el tofu, ponerlo en la licuadora, les voy a dar otro tipo. Poner en la licuadora, hacerlo un purecito y de esa manera también hacer un paquete. When you highlighted that, a lot of the fast food places are utilizing the veggie alternative, meaning that they're making vegetarian burgers. They use the tofu as their base, but however, they utilize a lot of soy, and that's to preserve their meat for a long time. You don't want to eat that for the high level of soy. So making them at home with your own soy is the alternative. Or you got to put them in a blender to get that meat consistent. You like as patties or as meat. Exacto. Último truco del tofu. Porque a mí me encanta, yo soy fanática del tofu. Otra pueden hacer también, ¿verdad? Una salsita. ¿Se acuerdan que a veces en algunos recipe club y también lo tenemos en nuestro website, licofood.com? Ahí tenemos la receta cómo hacer una masala. ¿Se acuerdan? Una masala. Una mezcla de especias, ¿verdad? Yo lo que hago es un poquito de leche de coco y lo utilizo el tofu de esa manera también, con un poquito de arroz y de arroz blanquito, con muchos vegetales y también de esa manera también pueden hacer lo que sería el tofu.
last recipe was that utilizing tofu in one of our recipes is a great way to get that extra protein and extra veggie in your diet, and it doesn't take that much of an effort. Ya está listo. Vieron a lo que Cristo se por allá, yo comencé por acá a asar nuestro tofu y ya está. Realmente ya está. Aquí no hay preocupación tampoco que vamos a contaminarnos porque es verdad, el tofu está hecho de soya. So as I was chopping, Wendy was prepping our tofu, and our tofu is pretty much done. And we having delivered of our home, there's zero to no chance of being harmed because the tofu is being prepped in your house. So you're not really cross-contaminating, and there isn't going to be much of an allergen here. Y de paso se nos asaron nuestro garbanzo también, ya está asadito nuestro garbanzo, ya tomaron solocito. Se ven riquísimos. Ya nuestro tofu está, lo vamos a dejar por ahí que repose un poquito a lo que picamos nuestras cebollitas. Las cebollas también, como ven, la vamos a picar en rodajitas. Lo estamos utilizando cebolla rojita el día de hoy, que también fue parte del pan share, si no hace un par de semanas atrás. Entonces lo vamos a hacer en rodajitas. Y otra vez, la receta es una sugerencia, que lo pueden hacer. Si no les gustan rodajas, si no les gusta la cebolla roja, pueden utilizar blanca, un poquito más dulce, chalotas tal vez. So our final ingredient is our red onion, another great source of those antioxidants. And we're cutting them in wheels, so we could just cut them apart and have little strips. And again, this is your kitchen. If you're not too fond of red onions, you could use the white or the yellow onions, which are less potent, meaning they're not going to burn your eyes, and they won't be overly powerful in the recipe. Sí, truco también, otro truco. Otro truco para ustedes, ¿verdad? A veces yo lo que hago en mi casa, que comienzo y pico la cebolla primero, y si son, ¿verdad? Como algunos compañeros de nosotros que les hace llorar la cebolla, lo que quieren hacer es picar todos los ingredientes primero y por último dejar la cebolla para que así, ¿verdad? Ya al final no importa que estamos llorando. Pero obviamente no soy yo, no estoy llorando. So another trick that Wendy gave us today is that placing your onion in the refrigerator for about 5 minutes before you chop it will help prevent that eye irritation, because all the molecules bond together, and then all those spiciness, those antioxidants won't burn your eyes. Exacto, ese era otro truco, Christopher. El otro truco era que podemos poner la cebolla en la nevera un ratito y de esa manera vamos a minimizar todo, ¿verdad? Todas esas, las funciones químicas que suceden cuando comenzamos nosotros a destruir lo que son, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros los bonds, ¿verdad? De las moléculas que tiene la cebolla. Así que de esa manera vamos nosotros a minimizar el llorar en la cocina. Muy bien, vamos entonces ahora, esta receta ya está casi lista. Entonces, Chris, si nos pasas por acá nuestro recipiente para que comencemos a ponerle nuestro pepino. El pepino nos va a ayudar también a refrescar un poco más esta receta, nos va a ayudar a incrementar, ¿verdad? Lo que es la cantidad de fibra en nuestra receta. También el pepino está, ¿verdad? Constituido por mucha agua, así que también el pepino nos va a ayudar a hidratarnos. Vamos por allá. Y como Christopher lo está haciendo ahora, pueden utilizar también, ¿verdad? Un cucharón o pueden hacerlo con su mano, no importa. So our final ingredients are the cucumber and our garbanzo. Our cucumber, similar to the other fruits and vegetables, are high in water. They're going to be very refreshing, and they also contain a lot of fiber. A lot of people think that fiber is only present in our grains, but they're they're concentrated in high amounts also in our vegetables and fruits. Sí, vean qué colorida está esta receta, está riquísima. How colorful it is. It looks, ¿verdad? Se ve bien, looks good. It looks good and it will taste great. Ok, entonces vamos ahora a agregarle nuestro tofu. Les recomiendo que lo dejen enfriar un poquito más que lo hemos hecho nosotros el día de hoy. Ya va por allá. Perdimos un poquito, no importa. Un pedacito se nos cayó. Ok, vean qué rico, qué delicioso se ve esto. Y truco también, otro truco, ¿verdad? Si desean ustedes utilizar, llevarse de almuerzo al trabajo, a sus citas, esta receta, no le agreguen aderezo, se lo agregan cuando estén listos para comerla. So another trick, right before you take it out the skillet, let it cool down. You don't want it to cook the other ingredients, or even when you bite into it, burn yourself. And also another great trick is if you're trying this recipe at home, you want to keep the marinade on the side and then only place it in the salad once you're ready to use it. Muy bien. Y le podemos echar otro poquito de aceite de oliva, por supuesto, para agregar esas grasas saludables para nuestro sistema cardiovascular y para darnos un poquito también de la textura no sea tan seca de nuestra receta.
You can also add a little bit more of the olive oil for those healthy fats that are good for the cardiovascular system. And as you can see, our recipe is completely done. Beautiful colors, beautiful glare, and very appetizing. I think even a child will be thrilled to eat this. Por supuesto. Y si no le dicen a nadie, realmente, ¿verdad? Nuestro tofu parece si fueran pedacitos de carne de pollo. I can see that. After being marinated, if you don't tell anyone, someone will think, oh, this is chicken. You can see the grill marks on it. It looks like grilled chicken. And even the colors from the marinade gave it that chicken color or even consistency. Well, we'll see about the consistency now. Vamos a probarlo ahora porque vamos a estar cocinando, si no vamos a sacar nuestra comida. Muy bien, vamos a ver. Pues, a ver. Okay. Y lo queremos mezclar para cada persona, a cada invitado que tengan en su casita le toque un pedacito de todo. Everything is uniform in the bowl. You want to remix Con mucho it. cuidado. So everyone gets a piece of all the ingredients. Okay. And you place them in a plate carefully. Okay. Es que estoy muy emocionada de tratar esta receta realmente. Se ve riquísima, huele riquísimo y está repleta de proteína. Así que si están buscando alguna receta que tenga una cantidad alta de proteína, esta receta lo es. Por cada porción le vamos a dar más o menos unos 26 gramos de proteína, que es bastante buenísima. Así que así se ve nuestra receta. Nice. Time to try it. Vamos a tratar la receta ahora. A ver cómo voy a agregar un poquito de limón que nos sobró. Lo pueden hacer ustedes también. I'm a fan of the citrus as well. Any leftovers, you can just throw them in. Claro, y le pueden agregar también un poquito, diría yo, si tienen pimienta negra, lo que le quieran agregar como condimento al final, lo pueden hacer también. Así que vamos a probar nuestra receta. Voy a comenzar por el tofu. Okay, so we got a thumbs up from Wendy. I'm actually going to try to get all the ingredients in one bite. La textura está riquísima, tiene el acidito, por supuesto, de limón. Yo diría que esta receta, así como está, si la pican un poquito diferente, pueden hacer unos pinchos para el verano ahora. Pueden agregar un poquito de piña con el tofu y ahí está también, ¿verdad? Una receta saludable. ¿Qué te parece? I love it. The texture is great. You get all the flavors from the citrus down to the condiments. Nothing's overpowering. I guess if we would have cut the onions a little bit larger, the onions would have been overpowering, but the size wasn't great. And also, you can use these for other summer ingredients like skewers. Instead of using the chicken, you can use the tofu. And if you want to add a twist, some pineapple. Yes, diría yo también mango, si tienen mango en su casita. Oh, yeah. Some mangoes, y te voy a which we invitar, got from our farm share. Así es, para que pruebes nuestra merienda. Almost forgot. The crunchy garbanzos, let's see. Están ricos. Esto lo pueden utilizar, no tiene absolutamente nada de sal. Lo que pasó que un poquito de la marinada que acabamos de hacer se hizo parte de nuestro garbanzo y le dieron un saborcito también. Así que matamos dos pájaros en un solo tiro. Like the texture is almost similar to like cashew, but we're nuttier interior, almost like peanut butter. It's another great way. Even though the marinade got into it, it still tastes great. Sabe rico. También lo podían poner de la misma forma, lo van a hacer al bien secadito los garbanzos y lo pueden poner en el horno. No ahora porque está tan caliente ahora, ¿verdad? Pero si tienen una air fryer también pueden hacer en air fryer. También el tofu lo pueden hacer en el air fryer si tienen una. De la misma manera, yo diría de 5 a 7 minutos por ahí también se lo vamos a poner en el air fryer. No work. If you don't want to use the skillet, you can also use your oven, but the weather's getting a little warm. Yeah. So if you have an air fryer, you can just toss it in there for about 4 or 5 minutes, keep an eye on it so it won't get overly crisp. So, well, even if you like that consistency, that's also a good method. Exacto. Acuérdense, si quieren esta receta y muchas más, visiten nuestro sitio web, elitehealthycooks.com. También, ¿verdad? Por favor, vayan a darnos un like en nuestro Facebook, ¿verdad? Y también en nuestras plataformas YouTube. Para, ¿verdad? Que puedan ustedes también, ¿verdad? Ser parte del club de recetas si no estuvieron el día de hoy por medio de nuestra plataforma. If you enjoyed this recipe and would like to see other recipes just like this, please visit our website at livehealthycooks.com. And also go into our Facebook and our YouTube channels, which you give us a nice thumbs up. Will help replicate the video so it could reach other communities. Yes, and share, and like. Okay.
por favor, compartan nuestras recetas, vayan y visiten nuestra página web, compartan sus fotos. En nuestra página web hay un espacio en nuestra página web donde ustedes pueden hacer las recetas, replicarlas y mandarnos fotos. Y tal vez, quién sabe, las podríamos poner, ¿verdad?, en nuestra página. Así que, por favor, visiten nuestra página livehealthycooks.com para más información. Por ahora nos despedimos. Ha sido una receta riquísima, facilita, rapidita, ¿verdad? Y por supuesto nutritiva. Esperamos que usted y su familia, ¿verdad?, la hayan pasado bien con nosotros. Los esperamos otra vez aquí en 2 semanitas, los martes de 12:30. Comenzamos de 12:30 y mandamos el recordatorio más o menos una horita antes. Así que los invitamos, por favor, compartan la información y los vemos por acá en 2 semanas del día de hoy. 2 semanas. See, if you enjoyed this recipe, please visit our website. There's a small box at the bottom. If you do try these recipes at home, you can take pictures or small videos and share with us. And you never know, we'll probably place some in our website showing your cooking skills. And as we conclude this recipe, we'd like to thank you for being here with us today. And please join us again 2 weeks from now today on a Tuesday from 12:30 to about 1:30. Por supuesto, desde acá del New York Common Pantry con los programas Snap Ed y el programa Live Healthy, los despedimos, nos vemos en 2 semanitas. Adiós. Take care.